Concluimos la ronda de entrevistas a los candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Burgos y lo hacemos con el candidato socialista, con Daniel de la Rosa, que se suma a Escritorio Local en este especial elecciones en esta ronda. Daniel de la Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Nos veíamos antes de campaña hablando un poquito de la candidatura, del proyecto, de todas esas iniciativas que el PSOE había ido desgranando poco a poco y en esas semanas previas al arranque oficial de la campaña, y ahora cuando ya se están contando las horas para esa cita con las urnas, ¿qué balance hace uno de todo ese trabajo que tiene ya a las espaldas en una campaña diferente, por lo menos, por la cercanía de las elecciones generales? Sí, debo reconocerte, es la campaña más larga que he afrontado en toda mi vida, porque creo que llevamos de campaña desde bien empezado el mes de abril y debo reconocerte que estamos agotados, pero no por eso menos ilusionados, porque además la verdad es que el escenario no puede ser mejor para el Partido Socialista en esta ciudad. El 28 de abril se produjo un hecho sin precedentes en Burgos, y es que el PSOE ganara unas elecciones por primera vez en la historia. Y eso nos hace reflexionar y nos invita a pensar que estamos en un escenario político distinto, en el que más allá de la seguridad que ya abordábamos sobre el reconocimiento que creo que vamos a tener en clave municipal por lo que hemos hecho ya estos 4 años desde el Ayuntamiento, no cabe ninguna duda que el espaldarazo que supone esa victoria electoral te hace asumir una responsabilidad a mayores, y es que tenemos que reeditar ese resultado pasado mañana. El domingo es una nueva cita donde tenemos que votar con otras claves, pero sin olvidarnos de lo que representa también el Partido Socialista y la amenaza que siguen representando esas confluencias de la derecha, del Partido Popular y de Vox, a las que tenemos que combatir y evitar que gobiernen este ayuntamiento. Y en eso nos vamos a preocupar estas horas que quedan, Alex, en movilizar a los miles de burgaleses, esos 31.500 burgaleses que depositaron su confianza en el PSOE el pasado 28 de abril, en clave de voto progresista, pero no solo a ellos, sino a muchos otros votantes que nunca han votado al PSOE, pero que después de lo que hemos hecho estos 4 años en el Ayuntamiento, estoy convencido de que les hemos dado razones para confiar en nosotros. Ya os digo, no solo los votantes del Partido Socialista, sino gente decepcionada, cansada, harta de un Partido Popular que está desnortado, que está desorientado y con un candidato esta vez que ha priorizado no la alcaldía, sino otro puesto como es el puesto en el Senado. ¿Qué sensaciones tiene a día de hoy, cuando quedan apenas 2 días para esa cita con las urnas, el candidato socialista, teniendo en cuenta que al final las encuestas apuntan a que el PSOE podría revalidar efectivamente ese posicionamiento de liderazgo de las generales, también en las municipales, dentro de esos 2 días? Te lo decía antes, las sensaciones no pueden ser mejores, pero no por eso nos tenemos que confiar. El reto se llama movilización, nuestro enemigo se llama abstención. Creo que si los burgaleses responden, como decía, como respondieron hace poco más de un mes, tenemos una oportunidad única de cambiar esta ciudad y no la podemos desaprovechar. Y lo que voy a insistir ahora en cualquier medio de comunicación que me deis la oportunidad es a volver a llamar, a movilizar a ese voto, no solamente en clave de progreso, en clave de respaldo a lo que representa el Partido Socialista, sino también ese voto de cambio necesario que necesita esta ciudad. Y por eso yo creo que lo que toca ahora es transmitir esa ilusión, esas ganas y ese grito de esperanza que los socialistas estamos abanderando durante toda esta campaña. ¿Cómo ha sido la campaña para la candidatura en general, Daniel? Porque hablábamos justo antes del inicio de las personas que la integran, caras muy conocidas, otras que se suman también a este nuevo proyecto. ¿Cómo se vive y sobre todo cómo se vive cuando se tiene el respaldo, hemos visto durante estos días, de ministras del Gobierno central o el otro día de Demetrio Madrid en un acto en el que también se congregó reunir a un número importante de personas? Estamos hablando siempre de sensaciones, ¿no? Yo hacía mucho tiempo que no veía esa afinidad, esa ilusión en la gente, desgraciadamente, ¿no?, para el Partido Socialista en Burgos. Yo recuerdo cuando empecé a militar en este partido en el año 2003, yo me afilio al Partido Socialista justo cuando la señora Olivares pierde la alcaldía. Y lo hice por un ejercicio de responsabilidad y ese sueño, ¿no?, ese sueño con el que he venido trabajando durante tanto tiempo, pues parece que ahora sí se puede hacer realidad en apenas unas horas. Y eso también me ha acompañado durante esta campaña. Ha sido mucha la gente que se acerca constantemente, te dice que ya está hecho, que ánimo. Yo les digo, no, está hecho si vais a votar. Está hecho si realmente hay una respuesta igual que la que hubo el 28 de abril. Y soy el único candidato que está haciendo encuentros abiertos en clave de campaña en los barrios de la ciudad. El resto de formaciones hacen ruedas de prensa. Bueno, yo creo que nosotros nos atrevemos a estar con la gente porque la gente está con nosotros. Y por eso, además, creo sentirme todavía más responsabilizado, porque sé que hay muchas esperanzas depositadas en la candidatura que represento. Hay gente que está muy ilusionada en que el Partido Socialista tenga éxito el próximo domingo. Y no les podemos defraudar, no les podemos defraudar. Y por eso voy a echar el resto, lo que quede de campaña, mañana viernes,
24 horas a seguir movilizando, por la mañana recorrer los 3 mercados municipales, por la tarde tengo algún otro encuentro en un barrio, cerraremos la campaña en el parque de Fuente del Prior y a partir de ahí a reflexionar, pero con las ideas claras. Durante estas semanas hemos escuchado muchas propuestas de otras formaciones también, Daniel, sobre todo en política social, y hace unas semanas cuando hablábamos y desgranábamos parte del programa socialista, algo en lo que incidía precisamente el candidato es que las políticas sociales, las personas, debían ser el eje de los próximos 4 años. Se han escuchado algunas propuestas, como por ejemplo la de Vox, de implantar ayudas, sí, pero a cambio de contraprestaciones de aquellos que vayan a percibirlas, bien sean a través de cursos, de formaciones. ¿Qué hay que hacer realmente para esa ciudadanía que realmente necesita esas ayudas y que durante los próximos 4 años están pendientes de lo que vaya a suceder en esa evolución de algunos programas más que consagrados y consolidados en la ciudad? Bueno, yo confío que logremos evitar que el partido de Vox ojalá no tenga ni siquiera representación institucional y por lo menos que no tenga ningún tipo de capacidad de influencia en el nuevo gobierno municipal. Y ese es un objetivo que nos hemos marcado claramente. Para eso hay que evitar que el Partido Popular gobierne, porque el señor Lacalle no se le quedan los anillos al reconocer que con Vox cuenta para el gobierno. Y ya lo dijo el primer día de la campaña. Por lo tanto, ese es el primero de los retos. Nosotros tenemos muy claro cuáles son las prioridades de esta ciudad. Y evidentemente, la ciudad pasa también porque se desarrollen sus infraestructuras, porque generemos más capacidad de inversión, por tener esa capacidad, como digo, de hacer una ciudad más atractiva. Pero, sobre todo, tenemos que pensar en la gente. Y por eso llevamos los mismos compromisos en materia de desarrollo humano que llevábamos hace 4 años, porque el ayuntamiento es la administración más cercana y por lo tanto nos preocupa en primer lugar, a pesar de que Burgos no tenga unas tasas de desempleo tan altas como en otras zonas de nuestro país, sí que existe mucha precariedad, tanto para los jóvenes como para las personas mayores de 45 y 55 años que necesitan de reinsertarse, necesitan reciclarse, mejor dicho, en el mercado laboral. Y en eso vamos a trabajar. El empleo es la mejor arma contra cualquier tipo de situación de vulnerabilidad social y por lo tanto vamos a intentar procurar acompañar a la Junta de Castilla y León, que es la que tiene las competencias en materia de empleo, para generar programas como por ejemplo de recuperación del talento joven emigrado o de reciclaje y de reinserción laboral para los grandes parados de larga duración que tenemos todavía en nuestra ciudad. En primer lugar. En segundo lugar, los servicios sociales. Lo que comentabas, ¿no? Me sorprende, ¿no?, que todavía hay gente que pueda tener la capacidad de comprar esos mensajes, ¿no?, de formaciones antisistema como son, en este caso, Vox, pero nosotros tenemos las ideas muy claras. Los servicios sociales municipales necesitan un impulso a efectos de mejorar su calidad en la prestación. Se destinan muchos recursos en este ayuntamiento, pero no están bien empleados. Las personas mayores de 65 años, 11.000 de ellas viven solas en nuestra ciudad, muchas de ellas desatendidas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, de precariedad. Eso tenemos que detectarlo, adelantarnos con programas de prevención sociosanitarios también desde los propios barrios, centros cívicos y centros sociales, no solo desde los CEAS, también desde los centros municipales de barrio, con personal técnico municipal. También tenemos que atender a las mujeres. Hay muchas mujeres que necesitan que el ayuntamiento pueda incentivar el combatir esa brecha salarial que existe en las empresas, esa desigualdad entre hombres y mujeres. También colaborar con la Administración de Justicia contra la violencia machista. Aquí hay mujeres que están protegidas por la justicia, por la policía, porque están amenazadas por sus exparejas. Y el ayuntamiento tiene que hacer también mucho por ellos. Como ves, estoy basando las prioridades de este ayuntamiento en las personas, sin olvidarme, evidentemente, como decías, de que también necesitamos un alcalde que sea capaz de desarrollar nuestras infraestructuras para darle un futuro a esta ciudad. En cuanto a ese futuro, en cuanto a esas infraestructuras, el empleo juega un lugar esencial, ¿no?, a la hora de poder hablar de progreso. El Partido Socialista lleva 4 años insistiendo en que el ayuntamiento, dentro de lo que puede hacer, no se debe quedar atrás. No se han conseguido todos los objetivos, pese a los esfuerzos que se han realizado, pero ahora parece que todos los partidos incorporan alguna medida en materia de empleo. Yo no sé si esto es parte de ese éxito del mensaje trasladado durante estos 4 años o realmente eso hay que materializarlo a partir de ahora y hay que decir, bueno, están muy bien los mensajes, pero esto que llevamos haciendo 4 años y diciendo, al final tiene que traducirse en hechos. Así es. Nosotros sabéis que hemos ejercido una oposición que más allá de criticar al gobierno cuando había que criticarlo, de dar alternativas, de ser exigente, ha sido responsable y útil. Pero en materia de empleo nos hemos quedado con una espinita clavada. Y es que esos programas que ahora vamos a impulsar desde el gobierno, espero, a partir del día 26 de mayo, todos partían de la constitución de una nueva sección de empleo municipal, donde constituir un referente también a nivel local para nuestros jóvenes, para esos mayores parados de larga duración, donde poder recurrir para informarse, orientarse y formarse, que son las competencias que podemos asumir desde un ayuntamiento. Y yo no me estoy inventando nada que no haya en otros municipios, como el programa de recuperación del talento joven que estábamos comentando y que nos están copiando otras formaciones políticas, bienvenido sea.
que se desarrolla con éxito ya en ciudades como Valladolid, donde, por ejemplo, ya ha habido 30 jóvenes cualificados que tuvieron que emigrar durante la crisis económica, que han regresado a esa ciudad para desarrollar su proyecto de vida, porque el ayuntamiento está colaborando en los costes de contratación de las empresas para poder posibilitarlo. Pero no nos podemos quedar ahí. Evidentemente, empleo significa que las empresas tengan capacidad de contratación y para eso tienen que seguir invirtiendo en Burgos. La sociedad de promoción tiene que empezar a funcionar. Y es una cuestión que nosotros nos vamos a comprometer desde el primer día. Sabéis que se ha constituido esa sociedad de producción gracias a que el Partido Socialista, con la colaboración, esto debo decirlo, del Grupo de Ciudadanos, logró convencer al señor Lacalle de que había que eliminar la administración paralela del Partido Popular, todos estos chiringuitos que montaron simplemente para colar ahí cualquier tipo de cuestión que no les encajaba desde la fiscalización municipal, para generar una nueva sociedad única, transparente y plural desde la que desarrollar Burgos. Se consiguió, se constituyó, se le generó parte del personal necesario, pero no ha acabado de arrancar por una razón, y es que el señor que la preside, el señor Lacalle, no se la cree, no la defiende, no la promueve, al contrario, la boicotea. Y esto hay que decirlo alto y claro. Necesitamos un alcalde, y eso espero poder asumirlo en primera persona, que realmente pueda instrumentalizar esa sociedad en beneficio de la propia ciudad. Y esto es tener esa capacidad de captación de inversiones hacia afuera, de acudir a los congresos, a las ferias internacionales, para vender suelo industrial que tendremos que reclasificar. El suelo industrial de Burgos en 3 o 4 años se va a acabar acabando, hay que volver a generar nuevos espacios industriales y sobre todo aprovechar la situación idílica geográfica que tenemos como punto logístico de referencia en el norte de España. Y para eso también viene muy bien un alcalde que tenga capacidad de maniobra en los ministerios, capacidad de influencia. Y como hay un gobierno socialista en Madrid, y espero que lo haya en la Junta, no vendría nada mal que también lo hubiera en la ciudad de Burgos. Decía el otro día Demetrio Madrid, en ese acto en el Parque Félix, que Burgos para él era la ciudad con mayor proyección de toda Castilla y León, y va al hilo, ¿no?, de lo que estás comentando, Daniel, porque al final parte de esa proyección o gran parte tiene que ver con la industria, y estos días también se están escuchando muchas propuestas que hay que hacer en materia industrial, sobre todo para reforzar, pero también para reivindicar, ¿no?, porque muchos de los proyectos no dependen solo del ayuntamiento o ni siquiera dependen de ello, pero se antojan esenciales. Por ejemplo, el parque tecnológico, o entiendo que te referías también al tren directo, ¿no?, a la hora de poder hablar. ¿Es necesario dar una vuelta a los planes de industria? ¿Es necesario ahondar en bonificaciones? ¿Qué hay que hacer para que al final ese liderazgo no se desvirtúe? Bien, voy a empezar por lo último que comentas. Sabes muy bien que en materia de empleo lo que sí que hemos logrado, lo decías bien, ha sido, a pesar de estar en la oposición, obligar al equipo de gobierno a aceptar una serie de modificaciones fiscales en las ordenanzas que prioricen, que incentiven a las empresas a generar empleo estable. Y por eso ahora mismo ya hay empresas, el otro día en el Pleno del Ayuntamiento pudimos comprobarlo, que se van a beneficiar con bonificaciones del 90 y del 95% en el IBI, en el IAE y en el ICIO, que son impuestos importantes para el Ayuntamiento, pero a cambio de dejar de generar ese tipo de ingresos estamos incentivando la contratación de personas con estabilidad. Eso es una buena política de fomento del empleo que tenemos que continuar. También hablaba de poder bonificar en el programa electoral socialista a aquellas empresas que sin tener obligación por convenios colectivos ya establecidos acaben combatiendo esa brecha salarial entre hombres y mujeres. Aquellos que nos demuestren esa igualdad en los salarios por un mismo puesto de trabajo independientemente del sexo, también se verán beneficiadas en los impuestos. Pero no solo nos podemos quedar ahí, lo comentabas antes, es fundamental que el desarrollo de nuestras infraestructuras se acabe completando. Y para eso sí que es muy importante tener un alcalde que pueda batallar, que pueda dar un golpe encima de la mesa, cuando sea necesario, independientemente del color político del gobierno de turno, a otros niveles competenciales. Ahora bien, a nadie se le escapa, estamos en un nuevo escenario donde el Partido Socialista vuelve a liderar, espero también en Burgos, un cambio político y de progreso. Hay que aprovechar, como decía, que Sánchez esté gobernando en España, que Tudanca pueda gobernar en Castilla y León y que un servidor ojalá pueda acudir a esos despachos a decirles, señores, el tren directo por mercancía hasta Aranda de Duero puede ser muy difícil, puede que haya otro tipo de intereses en otras zonas geográficas como puede ser el corredor mediterráneo, pero el corredor central se tiene que acabar desarrollando y hay que buscar esas complicidades con el tejido industrial y con el tejido empresarial de nuestra ciudad. En segundo lugar, tenemos que acabar de completar las infraestructuras por carretera, la A73, la A12, son cuestiones pendientes que estoy confiado en que el nuevo gobierno socialista las irá presupuestando para ir acometiendo las obras. Por supuesto, el aeropuerto de Burgos, nadie habla de la viabilidad del aeropuerto. Se está empezando a recuperar, a verse un poquito la luz al final del túnel de ese tipo de demanda y oferta que teníamos las dudas de si iban a generarse, si se iba a volver a generar. Bueno, hemos vuelto a promocionar vuelos desde el ayuntamiento, una política discutible, destinamos mucho dinero, pero no vamos a cerrar el aeropuerto desde el propio ayuntamiento. A AENA hay que darle motivos para lo contrario, para que siga invirtiendo. Y como esto te puedo poner muchos más ejemplos. El parque tecnológico es el más evidente por el que has empezado tú. La Junta de Castilla y León nos ha tomado el pelo hasta ahora.
La señora candidata a la alcaldía de Valladolid, y antes, hasta hace 2 días consejera en Hacienda y todavía en funciones de la Junta de Castilla y León, nos dijo que iba a salir a licitación y se iba a contratar la obra y que iba a empezar la obra. Bueno, todavía estamos esperando a poder visualizar la finalización, bueno, la consecución de dicha obra para urbanizar ese parque tecnológico tan necesario. Pero el ayuntamiento tiene que volver a reclasificar suelo industrial para generar nuevas expectativas y sacar a vender ese suelo al futuro, por el futuro de nuestra ciudad. La movilidad, el reto de la movilidad se ha colado de lleno también en la campaña electoral, Daniel. La movilidad que afecta al final a todos, desde los autobuses urbanos hasta cómo van los patinetes por las calles de Burgos, y es un reto nada sencillo que afrontar. Se han dado algunos pasos, pero mucha gente estos días nos pregunta ¿por qué no tenemos una nueva línea de autobuses? ¿Cómo es posible que haya zonas o barrios a los que ni siquiera lleguen esos autobuses y mantengan aisladas a personas en la ciudad, sobre todo a gente mayor, ¿no?, que no puede al final en desplazarse? Un reto nada sencillo para los próximos 4 años. Nada sencillo, pero con el camino por lo menos iniciado, ¿no? Porque si hay un área en la que nos hemos dedicado especialmente desde la oposición para corregir ciertas inercias, ciertas políticas con las mayorías absolutas del PP, ha sido el área de movilidad. Y no me refiero solo al famoso bono joven, que es una realidad gracias a que el Partido Socialista lo puso encima de la mesa y exigió al señor alcalde de que se incorporara como tarifa para autobuses, que por cierto, millones, de viajes al año se realizan por chavales de menos de 26 años y por chavales de menos de 13 que lo hacen estos últimos gratuitamente gracias a esa política. Que es una política que educa en el uso del transporte público, que lo promueve y que es una política donde hacer pedagogía para que estas personas, cuando sean mayores, tengan la costumbre de trasladarse en autobús o en otros medios sostenibles. También hemos puesto encima de la mesa una modificación de las líneas de autobús. De 33 líneas de autobús, una reducción a 23, haciendo un mapa de autobuses de Burgos mucho más eficiente, pero sin que en eso perjudique las frecuencias y el contacto, digamos, las conexiones entre los barrios y, lo que es más importante, entre los barrios y los centros neurálgicos de la ciudad, la estación de autobuses, la estación de trenes, el hospital, la universidad y los centros de trabajo. Eso es lo que mejora ese planteamiento que, debo reconocer, ha sido un trabajo extraordinario que han realizado 2 concejales, uno del mi compañero Antonio Fernández Santos y el otro el señor Berzosa por parte del equipo de gobierno. Y cuando hay que decir las cosas como son, hay que decirlas tal cual. En segundo lugar, tenemos que seguir avanzando hacia una movilidad que nos facilite seguir invirtiendo en la salud de nuestros vecinos. Y para eso hay que transformar también las calzadas para intentar generar un tráfico de vehículos turismo privados mucho más amable. Y por eso mi compromiso es transformar todas las calzadas de esta ciudad, todas las vías de esta ciudad, que tengan un solo carril o un carril por sentido en vías 30. Bilbao, que tiene una orografía mucho más complicada que nosotros, no es que solo haya transformado a 30 km/h las vías de un carril, es que ha transformado a 30 km/h el 70% de las vías de esa ciudad. ¿Y qué ha provocado? Que se haya generado mucha menos contaminación y que ahora mismo la gente esté disfrutando de una ciudad mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental, con una acción muy concreta en materia de movilidad. Y claro que sí, tenemos que seguir avanzando en esas ciclocalles, ciclocarriles, porque la bicicleta es otro medio de transporte que queremos potenciar. Y para eso hay que darle seguridad al ciclista, pero en la calzada, que no la tiene. Porque nadie quiere bajarse a la carretera, porque tiene miedo de que le atropelle un coche, de que pasen coches a gran velocidad. Los patinetes, lo mismo. Y con esto concluyo. Tenemos que interpretar un patinete que es un vehículo todavía más peligroso que la propia bicicleta, porque hay velocidades importantes, además que se trucan, porque somos conscientes desde el ayuntamiento que es así. Y bien, podrán circular por el carril bici, pero tendrán que bajar a la calzada, no pueden circular alegremente por la acera. Y para eso tenemos un planteamiento en la ordenanza de movilidad que, desgraciadamente, por mucho que hayamos insistido, solo la tenemos aprobada inicialmente. Tendremos que acabar aprobada definitivamente en los próximos meses. Para completar esa apuesta por la movilidad hay que apostar por más peatonalizaciones, y lo digo porque el Partido Popular anuncia unos 10 millones de euros en un nuevo plan de peatonalización, y Ciudadanos ayer mismo decía que hay que llevar esa peatonalización, aunque con un carácter blando, al barrio de Gamonal y también a parte de Capiscol. ¿Hay que seguir ahondando en esta circunstancia? Así es, pero me encantaría que Ciudadanos, por ejemplo, por poner un ejemplo, alguna vez que cuando habla de política tan general, se moje y diga en qué zonas y qué medidas plantea concretamente para generar esos espacios de movilidad más sostenible, ¿no? Nosotros tenemos una idea muy clara. La peatonalización del centro histórico parece evidente que tiene que seguir evolucionando y avanzando con cierta lógica para también transformar un poquito los flujos de tránsito y los flujos de tráfico. Pero no nos olvidemos de los barrios, y Gamonal, la zona sur, el barrio San Pedro,
son objetivos prioritarios, porque son zonas que se desarrollaron urbanísticamente sin ningún tipo de criterio u orden, y hay que volver a reconducir dicho urbanismo y generar espacios para el peatón, generar espacios de convivencia, donde recuperar el comercio de proximidad, donde se invite a la gente a mantenerse en ese contacto permanente con los establecimientos comerciales, con los parques. Para eso hay que atreverse a decir dónde quieres peatonalizar. Y yo lo tengo muy claro, Francisco Gran Montagne es una calle actualmente donde hay que prácticamente peatonalizarla, excepto un tramo que tendrá que ser una convivencia del vehículo y el peatón, que es el tránsito que tiene que ir hacia la calle Santiago, porque si no se acabaría cerrando el flujo de coches por esa zona de Gamonal, que es el corazón además del barrio. Pero claro que podríamos generar una plaza comercial donde revitalizar todo el centro neurálgico comercial que tenemos alrededor, conjuntamente con la calle Vitoria. Hay que hablar claro. La calle Vitoria ha tenido la desgracia de contar con un proyecto nefasto de un PP que además quiso imponerlo y por eso fracasó. Pero la calle Vitoria tiene que tener al frente, en el ayuntamiento, un referente, un alcalde y un equipo de gobierno decididos a transformarla en una avenida comercial, a ensanchar aceras, modificar el tráfico y generar un nuevo espacio para también regenerar el comercio. También hay que hablar de aparcamientos, hay que mojarse de dónde hay que hacerles. Nosotros lo hemos propuesto, hemos obligado también al equipo de gobierno a que aprobara un proyecto de viabilidad, un estudio de viabilidad, perdón. María Amigo, Pedro Alfaro, tiene que incorporar un aparcamiento de 400 plazas como mínimo para que conjuntamente con las plazas en superficie se pueda movilizar la rotación y se pueda generar también alguna plaza para residentes, a precios asequibles, a concesiones asequibles. También tenemos que hablar de la recuperación por ejemplo, del pueblo antiguo de Gamonal, una transformación integral que por muchos peris que vayamos modificando, planes especiales, no acaba de funcionar. Y por tanto el ayuntamiento tiene que coger las riendas e intentar ser él el promotor de dicha actuación. Yo tengo muy claro dónde seguir avanzando con la movilidad, recuperar el parking disuasorio. Un parking disuasorio que no desea a nadie para aparcar, porque no da seguridad, porque no está vallado, no está iluminado, no está seguro. Hay que peatonizar Lavaderos, pero la plaza Lavaderos, que tampoco tiene ningún sentido. Pues no hay más que una pequeña almendra central donde se aparcan los coches. Es decir, hay que identificar las palabras con hechos. No como hace a veces el señor Marañón o el señor Lacalle, de que habla de que hay que generar zonas peatonales, hay que invertir muchos millones en peatonalización, pero que no se atreve a los vecinos a decirles cómo y dónde. Si hablamos de actualidad, Daniel, amanecíamos con una denuncia ante la Fiscalía al alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y al equipo de gobierno por la obra del plantío. Es uno de los retos que tendrá que afrontar la nueva corporación, porque el estadio queda incompleto, la obra ni siquiera se ha acabado en su fase actual, pero queda también pendiente la tribuna. ¿Cómo valora el candidato socialista esa denuncia que se ha interpuesto por posible prevaricación, dicen desde el Partido Castellano y desde Imagina Burgos, por todas las irregularidades que acumula el proyecto? ¿Y qué hay que hacer con el estadio en los próximos 4 años? Bueno, como comprenderás, no he tenido ocasión de estudiar la denuncia que ha presentado el Grupo Imagina. Imagino, valga la redundancia, que ellos han valorado un escenario que se puede precipitar en las próximas semanas y es ante un modificado necesario, que ya ha sido cuestionado y que nosotros en primera persona lo hemos denunciado, de que es una engaña, bueno, es una manera de visualizar un engaño, ¿no?, por parte del alcalde, cuando sabíamos perfectamente que la obra del plantío iba a superar con creces esos 5 millones de euros. Bueno, el Partido Socialista ya ha dicho que el sobrecoste será mínimo de casi 1 millón de euros. Exactamente. Bueno, pues yo con todo el respeto a esa denuncia, me parece muy bien, ya veremos lo que dicen los tribunales. Yo creo que quiero esperar la documentación de ese modificado y comprobar técnicamente cómo justifica el señor alcalde el engaño que hubo hace apenas poco más de un año respecto a ese contrato. Dicho esto, evidentemente, tendremos que completar la obra de rehabilitación del plantío. No vas a dejar la cuestión a medio hacer, por mucha chapuza que haya habido en el procedimiento de adjudicación. Nosotros llevamos al programa, evidentemente, completar con la rehabilitación integral del plantío, con esa grada tribuna, con la sustitución también de los asientos de todas las gradas, no solo de la grada lateral, porque es nueva y les han puesto nuevo, pero el resto siguen siendo los asientos del Real Burgos del año 91, también de la sustitución del césped, fundamental ese césped, por mucho que se esfuerce el servicio de mantenimiento de la empresa que contrata el club, está enfermo y hay que sustituirlo. También hay que pensar en la grada tribuna y hay que sustituir la grada de la tribuna, bien a través de una obra de rehabilitación, de reforma completa o bien con una nueva grada, de una grada de nueva planta, porque no sabemos exactamente, ya lo veremos según los informes que tengamos y los distintos proyectos, cuál podría ser coste-beneficio más provechoso, ¿no? Dicho esto, es una inversión importante, pero esto pasa por hacer las cosas a medio hacer. Yo era siempre partidario de haber hecho una rehabilitación puntual de las cuestiones más prioritarias como las que acabo de comentar del plantío, más mejorar la accesibilidad integral en todas las gradas, o bien ir a por un nuevo estadio de fútbol completamente nuevo. Pero hemos ido por el camino del medio. Hemos tirado una grada, hemos cubierto los fondos y ahí nos hemos quedado.
pues al final nos va a salir, yo creo que mucho más caro que haber hecho un estadio de fútbol, eso es verdad. Y bueno, ya veremos en qué queda todo esto de la denuncia de Imagina. Y si hablamos de usos, ¿cuáles deben ser esos usos? Porque la polémica ha estado marcada también en los últimos tiempos sobre la utilización al final por los equipos en el estadio. ¿Cuál debe ser ese uso? Y no sé si hay que compatibilizarlo también con un uso comercial, porque algunas formaciones también apuntan a que pueda tener determinados usos comerciales en momentos puntuales. Mira, todas las posibilidades se pueden barajar, pero hay que atender primero al escenario que nos debemos encontrar. Hay que ser prudentes y no precipitarse como responsables de un ayuntamiento al aventurar cuáles deben ser los usos que debe tener un estadio municipal, subrayo de municipal porque es del ayuntamiento, quiere decir de todos los burgaleses, por mucho que esté conveniado su uso con un determinado club, que me parece bien, mientras tanto haya un club que ostente una categoría por encima del resto, como es en este caso el Burgos Club de Fútbol, al cual admiro, quiero, soy socio, que conste, pero que no dejo de ser también en ese doble rol un ciudadano con una responsabilidad pública que debe velar también porque la instalación sea para todos. Dicho eso, ya veremos a partir del mes de julio en qué escenario deportivo nos encontramos. El Burgos Club de Fútbol, por suerte, va a mantener la categoría y va a jugar en la segunda división B. Veremos los clubes de la ciudad que compiten en la tercera división y qué tipo de peticiones hacen estos clubes de la ciudad, porque habrá clubes de la ciudad que no necesariamente deban pedir el plantío como su estadio, digamos, como local, puede que quieran jugar en Sedano, en el San Amaro o no. Una vez que se dé ese escenario, barajaremos las posibilidades de compatibilidad de usos como hicimos hace apenas 2 años, siempre basándonos rigurosamente en las posibilidades del campo. Y también, y esto también hay que decirlo, en ese reconocimiento de un proyecto deportivo que también tiene que convencernos y convencernos a todos. Esto es, ¿habla algunas formaciones de darles usos comerciales a esos campos? Claro que sí, puede ser una opción, incluso conveniar en sucesión y uso por más años, ¿por qué no? Tal vez incluso en exclusiva, o no, pero primero, ¿dónde está el proyecto deportivo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué nos está dando a cambio el club, la sociedad anónima, para que la ciudad tenga esa generosidad de apostar a medio o largo plazo por un proyecto deportivo? Todavía no lo conozco y te lo hablo ahora mismo como responsable municipal. Como aficionado le deseo lo mejor y espero que acierte en estas semanas respecto al planteamiento sobre la compra-venta del club, respecto al próximo proyecto deportivo y realmente nos den argumentos, tanto el Burgos Club de Fútbol como cualquier otro club de la ciudad, en cualquier disciplina deportiva, para que nosotros, como regidores, como gobierno, espero, no tengamos ningún problema en explicar a la gente que si vamos a destinar tantos cientos de miles de euros o si vamos a dar en exclusiva o no un estadio de fútbol para un club o una instalación como el Coliseum para otro, realmente estamos invirtiendo en un proyecto serio que está trayendo dinero a Burgos, que está proyectando la imagen de Burgos, etc. Quiere decir, que tengamos argumentos para que esa venta socialmente se pueda dar. Yo no puedo ser más claro. Daniel, uno de los retos también y de actualidad también en esta jornada es en materia de personal los cuerpos de seguridad del Estado y también del Ayuntamiento y de extinción, es decir, policía local y bomberos. Esta mañana se suscribían por fin esos acuerdos, pero evidencian que hacen falta casi 100 efectivos en relación a la nueva relación de puestos de trabajo, valga la redundancia, que se va a aprobar. Es un reto a los próximos años, pero son 100 efectivos casi los que depende ¿qué hay que hacer para al final dotar a la policía y a los bomberos de esas necesidades que ellos ya han reivindicado durante los últimos años y que, sin embargo, por diferentes cuestiones no se han acabado de atender prácticamente hasta el último día de esta legislatura? Yo lo primero debo reconocer la capacidad de consenso y de acuerdo que se ha puesto de manifiesto esta mañana, no solo entre los distintos representantes de las formaciones políticas que han contribuido, sino entre los propios representantes de los propios policías, de los propios bomberos, de esos cuerpos de seguridad que tenemos en la ciudad, que creo que han establecido un escenario para medio-largo plazo que va a mejorar la calidad del servicio sin lugar a dudas. Ahora bien, la pregunta del millón es la que nos has hecho, ¿no? Se han jubilado 33 policías solo este año. La edad media de la policía sigue siendo altísima. Tenemos apenas 80 y no llega a 90 efectivos en servicios de extinción de incendios. Tenemos también que pensar en que durante los últimos años, a pesar de que la ley nos permitía el 100% de reposición respecto a estos cuerpos de seguridad, el Ayuntamiento no ha sido capaz, excepto estos últimos años, de sacar las convocatorias oportunas. La política de personal de este Ayuntamiento tiene que cambiar radicalmente. Y quiero lanzar un mensaje, esto no sucederá si el señor Lacalle, a pesar de que se mantenga en el Senado prácticamente 20 días de 30 días que tiene el mes, cuando venga por Burgos, tenga al frente de la política de personal a la señora Blasco. Porque la señora Blasco ya ha demostrado todo lo que es capaz de hacer en materia de personal, que es más bien nada en estos últimos 4 años. Por lo tanto, tenemos que tener
la capacidad y la valentía y determinación de generar desde el propio ayuntamiento convocatorias consecutivas cubriendo la oferta de empleo público que ya tenemos aprobada y, por supuesto, presupuestada en la RPT. A partir de ahí, por favor, seamos serios. Hay que tener la capacidad técnica de que las convocatorias salgan lo antes posible, los exámenes lo antes posible, para que vayan a la academia, para que no tengamos que estar siempre con el agua al cuello. Y eso es un compromiso que quiero aquí hacer firme. Sé que no es lo que más les interesa a los burgaleses, todo lo que ocurre en la clave interna municipal, lo que afecta al régimen interior, pero es fundamental que el ayuntamiento mejore su eficiencia, porque no lo está haciendo bien. Y no solo hablo de la policía y los bomberos, hay muchas deficiencias, muchas necesidades en el área de inspección de tributos, en el área de intervención, los tax, los famosos jurídicos. Tenemos que incorporar más personal. En los CEAS, profesionales sociales, tenemos que incorporar más personal. Y ahora podemos. Daniel, hay muchas encuestas que apuntan a que los diálogos van a ser necesarios más allá del próximo domingo, y hay mucha rumorología también estos días en la calle, y hay algunas de esos rumores que dicen que el Partido Socialista lo tiene hecho con Ciudadanos, de hecho, a poder garantizar la gobernabilidad. ¿Qué hay de cierto en ese rumor? Pues si fuera así, estaría encantado de que tener esa seguridad que por lo menos alguna formación política ya me diera por edad sus votos de antemano. No es cierto, porque me lo comentaron otro día en otro medio de comunicación. El señor Tudán, que el señor Igea parece que tiene un acuerdo, yo desmiento la mayor, vamos. Ojalá, ya te digo que no solo con Ciudadanos, hay otras formaciones políticas que ya tengamos seguro que vayan a poder respaldar este proyecto de cambio. Vamos a ver, yo soy más claro que nadie, lo sigo haciendo, y yo espero que eso también dé certidumbre para que el día 26 se apueste por un Partido Socialista que tiene las ideas muy claras también de con quién quiere pactar. Nosotros vamos a pactar, vamos a establecer diálogos, como bien dices, consensos, espero, con cualquier formación política de este ayuntamiento que priorice sobre todas las cosas mandar al PP a la oposición. Y me da igual si se llama Podemos, Ciudadanos o Imagina, me da lo mismo. Y yo lo que espero es que todos estén a la altura, que nadie vete a nadie. Yo no voy a vetar a nadie. Yo lo que quiero es que demuestren de verdad una verdadera voluntad de cambio. Porque hasta ahora han demostrado justo lo contrario. Me refiero a Ciudadanos que siempre han traicionado el cambio político en esta ciudad. Que nadie se lo olvide. Que ahora mismo estarías haciendo una entrevista a un alcalde en funciones si en el Pleno de Constitución de hace 4 años, al menos un concejal de Ciudadanos hubiera hecho honor a su compromiso de cambio durante la campaña electoral, y que en lugar de hacer ese bañerazo votaran al señor de la Rosa. Y 2, si en el ecuador del mandato, el Grupo Ciudadanos, asumiendo su propio compromiso, que fue el que nos propuso una moción de censura, al final hubiera cumplido y en lugar de traicionar el cambio. Y no me refiero a la señora Bañeres en concreto, porque sé que si fuera por Gloria Bañeres, como te digo, ahora mismo estaríamos en un escenario muy distinto. Hablo del Partido de Ciudadanos. Y luego, no entiendo los vetos de Imagina o de Podemos en un escenario en el que probablemente, ojalá fuera otro, pero ¿y si los votos progresistas de PSOE, Imagina y Podemos no suman una mayoría suficiente para gobernar? ¿Van a despreciar un posible acuerdo con Ciudadanos para que nos permita gobernar o para que pueda gobernar con nosotros? ¿Para qué? ¿Para provocar que siga gobernando el señor Lacalle? Pues a ver cómo se lo explican a los burgaleses. Por lo tanto, claridad, hombre. Aquí tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar y no nos podemos poner vetos innecesarios de antemano. Veremos el resultado que nos dan las urnas. Pero confiemos en los burgaleses. Primero, atendamos por responsabilidad y por respeto a lo que cada burgalés decida el próximo 26 de mayo. Y cuando tengamos el tablero, prioricemos lo que tenemos que priorizar lo primero, y es mandar al PP a la oposición. Dicen las encuestas que hay todavía mucha gente indecisa, también pasaba en las generales. ¿Por qué esa gente que está pensando su voto de cara al próximo domingo deben depositar en las urnas la papeleta del Partido Socialista, la papeleta que lidera Daniel de la Rosa? Bueno, algunos de los argumentos ya les hemos estado comentando, ¿no?, durante esta entrevista. Han sido muchas las razones que hemos ofrecido los socialistas de Burgos estos 4 años, a pesar de estar en la oposición en el ayuntamiento. Hemos ejercido una oposición, como decía, crítica, claro que sí, pero sobre todo responsable y útil con la ciudad de Burgos. Ya me gustaría a mí, de tener esa confianza, tener una oposición enfrente, la mitad de responsable de la que ha sido el Partido Socialista con esta ciudad, no con el señor alcalde, con esta ciudad. Punto número 1. Por lo tanto, argumentos llevamos ya en la mochila para estas elecciones. Punto número 2. Tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar, casi única. ¿Cuándo vamos a tener la posibilidad de cambiar el gobierno municipal como ahora? Pues no lo sé, pero es que han pasado ya 20 años desde el último gobierno socialista. Yo creo que es el momento es ahora. Y luego, si he podido demostrar algo estos últimos 4 años al frente del Partido Socialista, es que el Partido Socialista de Burgos es un partido que puede representar a todo el mundo. No somos un partido sectario, no somos un partido al extremo de ningún lado.
Somos un partido progresista. En Burgos, un partido que hace políticas progresistas, pero desde una centralidad política en la que todo el mundo se puede sentir cómodo. Lo decía al principio de la entrevista. No solamente la gente de izquierdas puede votar al Partido Socialista. Deben votar al Partido Socialista, espero que sí lo hagan, porque es la única manera de frenar a la derecha. Pero puede haber gente, y creo que hay gente, muy decepcionada, con un alcalde, por ejemplo, que no quiere serlo, que ha priorizado ser senador antes que alcalde, y aquí enfrente le voy a dar el último de los argumentos. Tienen a un candidato que quiere desvivirse, que quiere dedicarse al 100%, día tras día, 365 días al año, 24 horas al día, exclusivamente como alcalde, porque no hay nada en política más importante que ser alcalde de tu pueblo, de tu ciudad, y eso merece el máximo de los compromisos. Daniel, gracias por estar con nosotros esta noche, por sumarte a este especial de elecciones, y vamos a estar, por supuesto, muy pendiente de lo que vaya a suceder durante los próximos días y en esa cita con las urnas del próximo domingo. A vosotros. Gracias.